Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Sergio. ¿Qué Hace tal? poco, bien, pero preocupado por la crisis bancaria en los Estados Unidos, quería contarte lo que me explicó un banquero hace pocas horas. Seguro te mintió. Bueno, Perdón, un banquero en Estados Unidos. los banqueros, son globales. Este es un banquero con mucha experiencia en América Latina, brasileño, y me contaba la siguiente historia. La quiero compartir contigo. Me dice, los sistemas financieros tienen la misma función que el sistema circulatorio en el cuerpo humano. Cuando tenés una crisis financiera, una crisis bancaria, es como si tuvieses un paro cardíaco. El médico está obligado a evitar que eso efectivamente termine afectando el conjunto del cuerpo. Es decir, una crisis bancaria puede significar el comienzo de una situación muy grave para el conjunto de la economía. Por eso el esfuerzo tiene que ser rápido, contundente, decisivo para evitar una propagación o un contagio al resto del sistema y sobre todo para que no haya problemas de iliquidez, que la gente, que las empresas tengan el dinero suficiente como para seguir desarrollando sus actividades con la mayor normalidad posible, entendiendo que estamos en el medio de una crisis. Me cuenta, el aprendizaje de la crisis de 1929-1930 es precisamente que tiene que haber una intervención muy contundente del regulador para evitar efectivamente que la crisis escale. Escuchaba, me pregunta, entonces, se la dice a él, pero ahora te lo hago a vos que no tenés los egos de ser efectivamente alguien del sistema financiero. Pregunta, ¿es una metáfora apropiada? Y dos, ¿qué significa que se propague una crisis en la práctica? ¿Cuál es el riesgo concreto de decir, un banco hizo malas cosas? Bueno, el cliente es libre de ir a ese banco o cualquier otro. ¿Por qué vas a defender a un cliente? ¿Por qué vas a defender a alguien que es cliente de una empresa cuando en realidad es una decisión libre de la cual uno tiene que hacerse responsable, ¿verdad? Bueno, primero que estoy básicamente de acuerdo con ese comentario. También estoy de acuerdo con que una crisis bancaria tendría un efecto absolutamente devastador. Me parece que en los tiempos modernos nosotros tenemos algo que no es lo mismo, pero que en cierta medida me parece que lo tenemos fresco en nuestra memoria todos los ciudadanos del mundo, que fue el lockdown en momentos de la pandemia. Es decir, no hablemos de las diferencias, pero el efecto de una crisis catastrófica, digamos como fue la de 1929, porque la de 2008-2009, como intervinieron y empapelaron de dólares, no fue lo mismo, pero el efecto de una crisis bancaria destructiva sería básicamente esto. Hay algunos países, el caso por ejemplo de los que conocen o están cerca en la región de Argentina, bueno, vieron algo parecido en el momento 2001-2002, es decir, esto es una crisis bancaria, una crisis financiera, lo que hace es paralizar, porque recordemos que la economía son circuitos, es histórico, o sea, había trueque y sin embargo hubo una fenomenal expansión en el comercio mundial cuando empezaron a aparecer monedas de distinto tipo, aunque fueran simplemente las bolsitas de sal, por supuesto después las monedas de oro o de otros metales o acuñadas por algún imperio que les daba valor, y eso permitió expandir el comercio mundial. Obviamente el sistema financiero es una versión mucho más sofisticada de aquello. Si vos cortás el flujo financiero, la economía tiende, Sergio, a detenerse, ¿no es cierto? Así que yo creo que lo primero, efectivamente, digamos, los efectos serían catastróficos y hay que evitarlo como se pueda. Me gustaría también traer, ya que hablamos del cuerpo humano, a colación, el caso de los médicos que están en la sala de emergencia. Hemos tenido muchos programas de televisión, series muy exitosas que nos mostraban sobre esto. Y quiero decir que hay muchos médicos que han terminado enjuiciados con seguro por una mala intervención en el momento que te llega un enfermo a la sala de emergencia. Es decir, Es así. ¿qué pasa si le cortaste la pierna equivocada? ¿Qué pasa si le amputaste el miembro y en realidad se podía salvar? Es decir, son todas imágenes desagradables, pero es que una crisis financiera bancaria, bueno, no es un elemento muy agradable. Ahí viene la pregunta siguiente, ¿no? Que es tal vez la más preocupante, porque veníamos con una Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, preocupada finalmente por luchar contra la inflación. Y ahora vemos que está
uno iría lógicamente preocupada frente a esta crisis financiera que vos lo explicaste muy bien, se dispara precisamente como resultado de haber subido la tasa de interés, que es un instrumento para luchar contra la inflación. De haberla subido y de una forma tan empinada, porque Claro. acordate que hemos tenido contigo y con Fabián varios programas donde hemos hablado que la gran novedad de esta suba de tasas fue que como tu amigo Powell reaccionó tarde, tuvo que reaccionar subiendo muy rápido las tasas. Entonces, quiero decir que no te olvides que la economía es algo complejo, donde existen todas después las regiones, las cadenas económicas regionales y específicas sector por sector y por subsector y actividad por actividad, y les tenés que dar tiempo de adaptarse. Lógico. Sergio, pero no es lo mismo subir 5 puntos la tasa en 3 años que subirla en 4 meses. Pero te hago la otra pregunta ahora que es imprescindible, es la siguiente. Tenemos un paro cardíaco. Veníamos con un problema de inflación. Permitime hacer una metáfora dolorosa. Era como un cáncer que había en la economía. Sí. Bien. Ahora, potencialmente, focalizar en el problema cardíaco de la economía, en la crisis bancaria, puede terminar potenciando el problema que tenía antes, que es el de la inflación, si esto implica inyectar más liquidez o atenuar el ritmo de incremento de la tasa precisamente para no generar más crisis financieras, bancarias, como la que estamos viendo ahora. ¿Me entendés, Santi, no? Sí, estamos frente a una cuestión donde lo que hasta ahora la prioridad pasa a un segundo plano, y eso va a tener consecuencias para todos los ciudadanos de Estados Unidos, porque la inflación, si este es el punto, se va a prolongar mucho más en el tiempo. Bueno, a ver, hay cosas que nosotros, digamos, no podemos ser tan pretenciosos de querer saber con exactitud, digamos, cómo van a ocurrir las cosas. Pero a mí me parece que vos has dicho todos los elementos que más o menos me parece que vamos a ver sobre la mesa de aquí en adelante, y por lo menos yo trazo el horizonte del mandato del presidente Biden, porque bueno, porque no me imagino que haya una reinvención de la manera de hacer política y política económica en los Estados Unidos mientras siga esta administración. Ahora, eventualmente si querés verla con cosas buenas, la podés ver con cosas buenas, pero digo, no va a cambiar demasiado, me parece, la manera de enfocar el tema. Entonces, yo creo que indudablemente esta crisis financiera cuando llegó, me parece que nos permite decir que la suerte en alguna medida queda echada. Después podrá haber diferentes rasgos, matices y cómo funcionan las tasas, la inflación y la sutura o no sutura y que cicatrice el sistema financiero tan rápido como se espera que ocurra. Ojo, con cambios de composición interna en el sistema financiero como concentración, digamos, descobertura de los bancos regionales, descobertura del crédito regional. Ahora, han pasado en conversaciones con nosotros economistas que nos han planteado en distintas ocasiones que, bueno, muchas veces, ¿qué ocurre? Esto podría tener el efecto, cuando la Fed aumenta las tasas, está buscando enfriar. Claro. La pérdida, el deterioro de las expectativas, en realidad tiene el mismo efecto de enfriar. La realidad es que el daño es, digamos, si el daño es por tasa o el daño es por deterioro de expectativas, Sergio, el daño es básicamente lo mismo. Y aquí digo, si en algún momento se recupera la confianza esa como consecuencia de que se recuperan las expectativas, van a tener que levantar la tasa para recoger el exceso de liquidez, porque el exceso de liquidez ya dio en la primera parte de la administración Biden el impacto inflacionario que no quería tener la administración. Entonces, claro, aquí es donde yo digo la suerte está echada, porque vos fijate que no solo es como lo que se dice de la manta o la frazada corta, sino que además es angosta. Entonces, vos lo tirás para un lado, lo tirás para el otro, o se te resiente la actividad, o se te resienten los bancos regionales, o se te resienten las cadenas comerciales, o tenés más inflación durante más tiempo. Entonces, a mí me parece que aquí, ¿qué es lo que podría permitir salir? En cierta medida, sabes que la magia no existe, pero es como las brujas no existen, pero que las hay, dicen algunos, ¿no? Yo pienso que la recuperación de un liderazgo político importante en los Estados Unidos podría inyectar una confianza
¿Para qué, si se hacen las cosas bien en materia de política económica y de política internacional, esa recuperación de confianza permite obtener un puente hacia una salida virtuosa de todo esto? Pero en síntesis, la Fed en su búsqueda del aterrizaje suave se encontró con un cisne negro, Sergio, y me parece que vos y Fabián van a tener mucho laburo en la última parte de la administración Biden para explicar qué impacto tiene esto en la política. Por ejemplo, bancos regionales que se debilitan. ¿Dónde estuvo el soporte del Partido Republicano, de los votos republicanos, cuando le ganaron a Hillary Clinton, le ganó Donald Trump a Hillary Clinton? Los votos vinieron del interior de los Estados Unidos, que estaban tristes, desahuciados, y sintieron una esperanza. Bueno, el debilitamiento de la banca regional no tiene ese mismo efecto, Sergio. Seguro que sí. Santi, si te parece bien, vamos a ir a una muy breve pausa ahora y vamos a volver con una entrevista que creo yo nos va a permitir seguir entendiendo un poquito más este fenómeno que es confuso, que es complejo, que nos genera una sensación a veces incluso de frustración, ¿no? Porque todas las opciones que tenemos por delante son complejas, caras, dolorosas. Vamos a una muy breve pausa, Santi, y ya volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media. Dale, vamos.